6 minutos, ya estamos de vuelta. En la última encuesta CADEM, un 44% de los entrevistados señaló que la nueva ley de etiquetado no cambiará sus hábitos de consumo. Esta cifra nos hizo cuestionar cómo afecta la nueva normativa a las personas con desórdenes alimenticios, por ejemplo, o cómo puede aumentar los trastornos en este tema. Vamos a hablar de este punto en particular con Jaime Silva, psicólogo y profesor de la Universidad del Desarrollo. Jaime, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Fuera de cámara, porque justo nos pilló ahí volviendo de comerciales, tú me decías que a ti te parece una buena ley, te gusta la ley de etiquetado. Sí, me parece que es una acertada, digamos, ley en el sentido de introducir algunas modificaciones que permitan mejorar cosas como lo que llamamos en psicología la alfabetización en salud, ¿ya? La gente, para tomar decisiones, necesita también tener información. Y esa información, obviamente, en cuanto al tema de los contenidos del alimento, es relevante muchas veces para, como te decía, tomar decisiones que sean adecuadas y que en el largo plazo sean positivas para las personas. Eso en el contexto, además, de dificultar, ¿no es cierto?, la venta de estos alimentos en la escuela, junto con la prohibición el tema del fondo de los comerciales en menores de 14 años. A mí me parece bien, me parece que eso ayuda a otras políticas, ¿no es cierto?, y otros mecanismos para favorecer en el fondo esta lucha contra la obesidad y los problemas, digamos, de la alimentación. ¿Y te parece que el actual rotulado con estos discos hexagonales, etcétera, es una información suficientemente clara? Porque hay gente que dice que le cuesta entenderla, hay otros que temen que al final nos acostumbremos, porque total todo está con estos signos, bueno, ya no se discriminan. Y la propia industria ha dicho que, por ejemplo, estos etiquetados están hechos sobre la base de 100 gramos y que a veces hay productos que tienen menos de 100 gramos y por lo tanto no son tan dañinos. ¿A ti te parece suficientemente clara? Lo que pasa es que, bueno, como toda etiqueta, las etiquetas tú las puedes clasificar como etiquetas que certifican. Estas son un intermedio entre etiqueta que certifica y también una etiqueta de salud, por lo que te decía anteriormente. Obviamente tienen un grado de eficiencia que es limitado también, ¿ya? Yo creo que nadie piensa que con eso se resuelve el problema. Se introducen información que probablemente con el paso del tiempo vaya a tener que ser modificada, porque obviamente, como conversamos anteriormente, como ocurre por ejemplo con el tabaco, las advertencias igual generan cierta acostumbramiento, ¿cierto? En el fondo la gente termina por no recibir esa información adecuadamente por el acostumbramiento a esa información, pero eso es cosa de tiempo también. Entonces a mí me parece que como paso inicial está bien, luego esto debe ir obviamente mejorándose, modificándose, así como se ha hecho también con el tema del cigarrillo. Y por tanto, como punto de partida, como te decía, a mí me parece que es una medida que apunta al menos hacia la dirección correcta, ¿ya? Sabemos que en general, cuando hay una desregulación muy alta del tema de la producción del alimento y su venta, se provocan problemas como lo que vemos en Estados Unidos, donde en el fondo esta carencia de regulación, donde el Senado está capturado por los productores, en el fondo tú ya ves las consecuencias. Y yo creo que Chile da un paso importante en una dirección que justamente apunta a lo contrario, en la cual el gobierno y en general las políticas de salud ayudan a la población a estar protegida de esta regulación del mercado, en el fondo. Ahora, si esto es una política pública relevante para todos, te quiero preguntar por lo que encabezábamos al presentarte, por las personas que tienen algún tipo de trastorno alimenticio. Me imagino que cualquier persona que tiene un trastorno alimenticio, estoy pensando en un celíaco, evidentemente está mucho más pendiente del rotulado y hace mucho tiempo está tratando de entender la información nutricional de ese producto. ¿Cómo puede afectar a esas personas esta nueva ley? Sí, bueno, a las personas que tienen ciertas condiciones médicas les puede resultar informativa. Por ejemplo, una persona con presión alta, por ejemplo, puede identificar productos altos en sodio que quizás que desconocía que lo eran. Claro, porque lo que ha pasado también con esta ley es que muchos productos que uno suponía alto en determinadas cosas también pueden ser altos en otras cosas. Claro. Hay cereales dulces para niños donde tú te impacta porque dice alto en sodio. Entonces, claro. A lo mejor de antemano uno nunca pensó que esto era alto en sodio. Sí, entonces eso te fijas, es una buena información. Ahora, hay un porcentaje de la población que esto puede ser complejo, que son las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, donde esas personas tienden a reaccionar mal a la información nutricional. Eso es una de las paradojas de estos problemas, que cuando estas personas se dan cuenta que hay alimentos que tienen estos contenidos que para ellos son negativos, en el sentido de que hacen subir de peso y que afectan la imagen corporal,
Por lo tanto, estas personas tienden a sobrealimentarse y a comer más de esos alimentos por tener esa conciencia. Es paradójico. Es raro, pero, es al claro, revés de lo que uno pensaría, exacto, que a lo mejor va a tomar distancia y no va a comer más porque no quieren engordar, exacto, pero tú dices que compulsivamente comen más. se provoca este efecto paradójico. Entonces, obviamente, este tipo de información pudiera resultar compleja para ese grupo de personas, en el fondo. Ya, ahora, para otro tipo de trastornos más estrictamente médicos y no tan mentales, esto podría ser una información relevante. Sí, como te decía anteriormente, no sé, el caso de una persona con presión alta, por ejemplo, la información de alto en sodio, como decías tú, a veces se encuentran alimentos que por sentido común no pareciera que fueran, por el sabor, por ejemplo. Entonces, eso hace que, evidentemente, la información que tú tengas te permite tomar mejores decisiones. La alfabetización en salud, que es algo muy relevante, incluye conocimiento, incluye capacidad de llevar adelante estos comportamientos e incluye motivación, ¿ya? Pero el conocimiento es un elemento central. Si tú desconoces, en el fondo, las consecuencias de los alimentos, las consecuencias de las conductas, no puedes tomar decisiones correctas. Y entonces, en ese punto, esta ley sí permite y abre un paso, ¿no es cierto?, abre un camino para que personas que desconocen, o todas las personas que podemos llegar a desconocer los contenidos de alimentos, podamos efectivamente estar informados de lo que consumimos. A mí me parece que como primer paso está bien, y creo que Chile va a ser un ejemplo en este tipo de campaña a nivel mundial. Este tipo de etiquetamiento no existe en el mundo, existen otros tipos de regulaciones, pero con estas características no, y a mí me parece que es muy probable que tenga buenos resultados. Ahora, tú eres psicólogo. Una de las cosas que más cuesta probablemente es comer con moderación aquellas cosas que lamentablemente son las más ricas, pero son las menos sanas. También he escuchado críticas en ese sentido de gente que dice, y desde la industria también, que el problema no es lo que uno come, sino la cantidad que uno come. Entendiendo que uno ya cuenta con la información y uno ve que algo es alto en sodio, alto en grasas, alto en calorías. ¿Qué tan importante es eso? El como generar el autocontrol suficiente para que, porque comprar azúcar alta en azúcar no tiene mucho misterio, ni comprar un chocolate alto en grasas tampoco tiene mucho misterio. Yo me quiero comer un chocolate. Exacto. Pero ¿de qué manera uno puede regular la cantidad? ¿Qué tan importante es eso? Finalmente el tener como el temple psicológico de aprender a comer mejor. Sí, eso es un punto muy, muy bueno, digamos. El volumen de la ingesta finalmente es lo que se asocia a la obesidad, es verdad. Si uno comiera volúmenes pequeños permanentemente, nadie subiría de peso. O sea, de hecho hay dietas que te permiten un cuadrito de chocolate. Exacto, claro. El problema es que uno se come la barra completa. El punto es que las condiciones que modifican el volumen de ingesta son muchas, ¿ya? Y se manipulan. Por ejemplo, todos los restaurantes utilizan determinado tipo de luz, determinada configuración de los platos, todo eso aumenta el volumen de ingesta. Y los contenidos de los alimentos también están hechos para aumentar el volumen de ingesta, porque lo que le interesa al que vende el producto es que tú lo comas. Y entre más lo comes tú, mejor para ellos. Por claro, lo tanto, y uno muchas veces ve que hay un paquete de determinado porte y uno ve atrás y te dicen la información nutricional de una porción, pero te dice cantidad de porciones 3. Claro. Y tú te comes las 3 porciones. Comes las 3 porciones. No te comes entonces, los contenidos, por ejemplo, el azúcar, la sal, favorecen la voracidad, ¿ya? Entonces, son alimentos que entre más tienen estos elementos que aparecen ahí como los que se quieren advertir, a su vez son esos mismos elementos los que favorecen el aumento del volumen. Son adictivos a la larga. Tienen un Ahora, son adictivos, tengo yo la impresión, para ir cerrando, más a nivel psicológico que a nivel biológico. Yo he escuchado muchas veces eso, que dicen que el cuerpo necesita determinadas cosas, por ejemplo, azúcar. Y he escuchado expertos en nutrición que te dicen mentira. Antes los seres humanos lo más dulce que podían comer era una uva, porque era lo único que naturalmente era tan dulce. Pero no le poníamos un aditivo a las comidas. Estoy hablando hace muchísimos años. ¿Es más psíquico que biológico esta dependencia? La fisiología de la adicción propiamente tal no ocurre con los alimentos, ¿ya? Pero hay ciertos contenidos, como dices tú, que se llama más bien adicción al comportamiento, que es parecido a lo que le pasa a una persona que juega en el casino. Ese tipo de adicción, que no es una fisiología propiamente tal la que está alterada, sí tiene que ver con ciertos centros del cerebro que tienen que ver con la respuesta del placer y que se exacerban con los alimentos. Entonces, el azúcar, la sal, en altas cantidades favorece esa conducta, ¿ya? Y la potencia. Entonces, no es tan cierto que
esto sea una cosa que la gente solo va a controlar por un tema psicológico. También se puede manipular desde afuera, y ese es el punto que yo creo que la ley toca bien. Bien, pues ojalá que sea un aporte, lo vamos a ir viendo en el tiempo, es una ley que se está recién implementando y todavía no hay un balance oficial, pero ojalá que sirva para cambiar la cultura, para alimentarnos mejor y para finalmente tener adultos menos obesos, porque ya tenemos un problema de obesidad infantil muy, muy grande. Gracias, Jaime, que te vaya muy bien. Carla. Que tengas un buen día. Nos vemos.